creemos que lo más importante en una crisis, y por qué hoy la digitalización en este momento de crisis es sumamente conveniente, porque hace a la eficiencia, es justamente porque en crisis, ¿qué necesitamos? Comunicarnos y tener una comunicación que sea fidedigna, que sea veraz y que sea en todos los órdenes y en todos los escalones de las distintas aparatos y estructuras del Estado. O sea, tener información, tener un sistema de comunicación que sea de fácil acceso es muy importante en momentos de crisis. Hay que realizar, sin duda, en momentos de crisis un diagnóstico que sea estratégico, que sea basado en evidencias, que permita comprender de qué manera el impacto del COVID-19 y la cuarentena modificaron en las estructuras de tanto los habitantes que tenemos en un país como nosotros, si lo trasladamos al turismo, en el deseo de los consumidores en relación a los viajes y al turismo, ¿no? Eso es muy importante poder darle a la crisis toda esta digitalización, pero para hacerla más efectiva, ¿no? Me parece que el problema de que nos dimos cuenta a raíz de esta pandemia es que el sistema es mucho más frágil de lo que pensábamos, ¿no? No se podía parar de trabajar y se paró. No se podía parar de fabricar y se paró. No se podía dejar de viajar y se dejó. En la globalización en la que vivimos era casi imposible pensar que se iban a cerrar las fronteras y se cerraron. No se podía dejar de consumir de alguna manera y ciertas cuestiones dejaron de consumir. O sea, entonces creo que lo que hay que estar preparados es que los sistemas no son tan fuertes como nosotros creemos a veces, y las crisis y las pandemias generan justamente que mueven estas estructuras, estos bloques, y que lo importante es que siempre una crisis tiene que generar una oportunidad para salir mucho más fortalecidos de esta situación. Creo que también de alguna manera lo que ocurre con todo lo que... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Que ocurre en este momento es que entramos en una situación en donde hay una tensión en el futuro del consumo, ¿no? Hay una tensión en cuanto a lo que es el deseo versus al miedo. Hay que lograr que el deseo venza el miedo de alguna manera, y eso nosotros como agentes, tanto del sector público y del sector privado, son los que tenemos que trabajar de manera muy articulada para lograr brindarle al turista, al potencial turista el día de mañana, confianza en cuanto a las medidas que estamos aplicando, confianza que va a llegar a un lugar y que va a tener las condiciones de seguridad óptimas para que su viaje sea más placentero. Creo que en eso tenemos que trabajar. La crisis es justamente para fortalecer nuestras maneras de desarrollar trabajos conjuntos. Las crisis son para que más voces sean las que participen desde la planificación de cómo se va a salir adelante. Es sin duda todo lo que vienen hablando. O sea, tenemos muchas más dudas, incertidumbres que certezas. Sabemos lo que vamos a hacer cuando esto se vaya, pero mientras está, nos resulta incómodo movilizarnos, y más desde el sector por ahí público, porque tenemos ciertas medidas que hacen a la salud de las personas, y después, bueno, sabemos que justamente el turismo es una de las actividades más afectadas, y que tenemos que lograr ese equilibrio entre no perjudicar la salud de los habitantes e inclusive no perjudicar a todos aquellos que viven de la cadena de valor del turismo. En Argentina, lo digo, es un país recontra extenso, en donde la situación del COVID difiere enormemente a lo largo y a lo ancho de cada rincón. No es lo mismo lo que ocurre, que la problemática nosotros la tenemos en el AMBA, y ahí es donde tenemos que tratar de cuidar más a la población, pero en los otros lugares empezar a realizar todas estas medidas de reactivación, y la manera es justamente tentando al turista a consumir preferentemente viajar que a otro tipo de consumo. Y en eso estamos trabajando a través justamente de lograr que por lo menos hasta que se hagan las fronteras, más argentinos viajen por Argentina en esta apertura gradual que vamos a ir teniendo. Por eso digo que ¿por qué funcionó la digitalización? Para prepararnos, para poder brindar medidas de seguridad y para brindar confianza. O sea, tenemos que seguir trabajando en esto. Todavía estamos creo que estamos entrando recién en el umbral de la cuarta revolución. Estamos en un proceso
de que la digitalización y todo el proceso va a avanzar, que va a avanzar mucho más rápido ahora, que el COVID lo que hizo es acelerar muchos procesos y hacer que sea más inclusivo, porque los que estaban afuera de la digitalización saben que la única manera que tienen es incorporándose, entrando, pero sí tenemos que trabajar para que haya un equilibrio. No nos vamos a ir todo digitalización, todo. Tenemos que lograr un equilibrio, justamente es eso lo que el mundo está de alguna manera pregonando, ¿no? O sea, el COVID nos muestra que tenemos que saber convivir en un mismo ecosistema, y hoy el ecosistema del turismo es el más afectado, entonces tenemos que convivir sabiendo que tenemos que aplicar medidas que sean realmente claras y que las podamos aplicar en conjunto. O sea, creo que eso es el mejor manejo de crisis que podemos tener, es justamente trabajar de manera articulada. Es lo mejor que nos puede pasar y es lo que nos estuvimos olvidando por muchísimo tiempo.